Buenas tardes, ruteros, ruteras, autoridades. Estáis aquí fresquitos, muy fresquitos, en la Sala Trajano, capital de Extremadura, y en Mérida, y es uno de los lugares con más historia de España. Hoy tenemos el placer de recibiros aquí, en este acto preparado especialmente para los participantes de la Ruta Quetzal. Un programa que sigue uniendo continentes, culturas y generaciones. En nombre de la Junta de Extremadura, es un honor daros la bienvenida a esta ciudad que lleva más de 2000 años siendo cruce de caminos y que hoy os acoge con los brazos abiertos. Queremos saludar especialmente a los ruteros y ruteras, extremeños y extremeñas que están por ahí, no se les ve desde aquí, a ver si se les oye. Hola, ruteros y ruteras extremeños que participan aquí en esta Ruta Quetzal. Bienvenidos. Para comenzar, toma la palabra la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín. Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy feliz de tener este pedazo de público hoy con nosotros. En primer lugar, daros la enhorabuena porque estáis aquí por el esfuerzo que habéis hecho en todos estos meses y estoy muy orgullosa de poder tener entre estas filas a chicos y chicas que se están esforzando cada año para ser los mejores ciudadanos que España y Extremadura pueda tener. Agradecer también a Íñigo, que presentó su proyecto de la Ruta Quetzal hace ya 2 años. Este es el segundo año que el Instituto de la Juventud colabora con la ruta, y la verdad que he de decir que el año que se presentó con su proyecto, yo busqué en Google, digo, esto de la Ruta Quetzal, ¿qué es? Y me encontré no solo con las respuestas de Google, sino con la llamada de mi padre, que me decía que había sido una ruta que su hijo, Íñigo, había continuado y que bueno, que cambiaba la vida de muchos jóvenes durante ella, ¿no? Durante su celebración. Porque lo que ahora veis como un poco de bullicio, de alboroto, de ir a visitar un sitio, de ir a ver otro, al final lo que está dejando en vosotros es la impronta de, en este caso, una historia compartida. Una historia, en el caso de Extremadura, que une continentes y que, como habéis podido ver estos días en Jerez de los Caballeros, en Medellín y hoy en Mérida, es una historia que nos une más que nos separe, y eso es lo que quiero que se os quede hoy en la actividad que vamos a tener después. Así que, Íñigo, te agradezco que hayas contado un año más con nosotros, este año una parada más. Y también quiero dar las gracias a Carmen, que está hoy con nosotros. Carmen es la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura y es la encargada de dirigir y liderar la estrategia extremestiza, que es una estrategia que vamos a ir viendo a lo largo de estos meses en nuestra tierra, cómo se desarrolla, y que lo que pretende precisamente es poner sobre la mesa pues todo lo que Extremadura tiene en común con América. Os invito a que continuéis viéndonos en redes sociales especialmente, y ya casi para finalizar, a los jóvenes extremeños que están hoy aquí les voy a pedir solo una cosa, y es que nos ayuden a mostrar qué es el Instituto de la Juventud de Extremadura. Yo soy una persona que estoy aquí eventualmente, llevo 2 años en este cargo, y para mí es una responsabilidad muy grande la de poder diseñar y ejecutar políticas que os ayuden a vosotros y a vosotras en nuestra tierra, y fuera de ella, si eso es lo que queréis hacer también. El día de hoy, que es un día de ocio y es un día bonito, también es un día de aprendizaje. Os vais a llevar historia, os vais a llevar vivencias compartidas con los compañeros y compañeras, y eso es lo que queremos desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, esta dirección general, y os pido que nos ayudéis a transmitir a otros jóvenes que no han tenido la oportunidad de estar hoy aquí, porque bueno, ha sacado un poquito regulín las notas, pero tienen la oportunidad de poder ir a otros campamentos que también desarrollamos y a otras actividades que hacemos a lo largo del año, para que vosotros y vosotras, los extremeños y extremeñas, disculparme el resto, pero para que vosotros y vosotras os quedéis aquí, y si os vais, que sea porque lo deseéis y no porque os obliguemos. Así que os pido que nos ayudéis a que las políticas, cuando hablo de políticas hablo de que intentamos realizar actividades que a vosotros os ayuden.
y por eso también os pido que seáis generosos con nosotros, con los políticos que estamos al otro lado, que somos seres humanos, que lo único que intentamos es hacer, en este caso, en mi caso, una Extremadura joven y una Extremadura que os acoja y que os haga crecer personalmente. Muchísimas gracias y que disfrutéis del espectáculo que tenemos ahora. Gracias. Gracias, Raquel. A continuación interviene el director de la Ruta Quetzal, Íñigo de la Cuadra Salcedo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Raquel. Ojalá nosotros desde la Ruta Quetzal podamos ayudarte y ayudar al Instituto de la Juventud a que esos extremeños y extremeñas se queden aquí, porque eso es lo importante, que estén en el sitio y que eso haga más grande el sitio. Y en definitiva eso es lo que hacemos, y ya saben un poco nuestros ruteros en nuestro programa. Lo que queremos es que disfruten primero, que se conozcan, que lo que llevan dentro lo transmitan a los demás, porque sus compañeros están exactamente igual, y ese cruce de conocimientos es la magia que tiene la Ruta Quetzal. Y ese cruce se produce a veces, como hoy, en marchas que creen que no van a poder hacer, pero que llegan a terminar a hacer, y eso les hace ser muchísimo mejores. Yo estoy seguro que a nuestros 200 chicos hoy, el hecho de haber culminado la marcha les hace ser mejor. ¿Puede ser o no? Yo sé de algunos que estaban a punto de no llegar y estaban mal, hace mucho calor y tal. Yo me he acercado por si estaban mal y me han dicho, no, voy a seguir, quiero terminar. Eso es lo importante, que terminéis. Y en definitiva, lo que hacemos es, pues, que ellos descubran la grandeza de los sitios, la historia, la cultura, y como tenemos la suerte de tener 200 embajadores de todas las comunidades españolas, como siempre digo, incluyendo Ceuta y Melilla, pues que lo que hagan es difundir lo que ven. Y lo que ven aquí en Extremadura es una comunidad gracias a la cual nosotros podemos venir aquí. Vosotros, ruteros, veis en vuestras camisetas el logo del Instituto de la Juventud de Extremadura. Y eso es lo que hace que podamos venir aquí. Raquel, que en su momento vio que si podía colaborar un poco con nosotros, pues para nosotros era fantástico, porque nosotros lo que hacemos es enseñar fuera de la ruta la grandeza que tiene el lugar en el que estamos. Así está Dani, nuestro community manager, vuelto loco, poniendo toda la información y todo, que ya los que están fuera saben mucho más de lo que puede saber nadie, porque ven las redes sociales, que es una barbaridad. Yo quiero agradecer al Instituto de la Juventud, a la Junta de Extremadura, que haga posible que nosotros podamos venir aquí, pero ¿cómo no vamos a venir aquí con ese panel de ruta de conquistadores extremeños? Es que es increíble, o sea, vosotros buscar una comunidad, una región del mundo que tenga tantos exploradores, conquistadores, tanta gente que tuvo lo que vosotros tenéis, que es esa inquietud de conocer, de investigar, de descubrir más. Y gracias a Dios, eso surgió en Extremadura. O sea que nosotros, Raquel, si vosotros queréis, vamos a estar viniendo a Extremadura siempre que podamos. Así que estamos súper encantados de estar aquí. Es una maravilla ahora estar aquí en la Sala Trajano. De verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo a la Ruta Quetzal. Tengo que nombrar siempre a la Xunta de Galicia porque es realmente gracias a ella a la que podemos movernos. Pero el hecho de estar en Extremadura es gracias al Instituto de la Juventud. Así que de verdad, Raquel, muchísimas gracias a vosotros y a la Junta de Extremadura. Gracias. Muchísimas gracias. Y continuamos con el programa de hoy. Como sabéis, Extremadura es una tierra de muchos hombres y mujeres se lanzaron
a cruzar el Atlántico y a escribir páginas importantes de la historia compartida entre Europa y América. Proyectaremos ahora un vídeo que nos servirá de introducción a las siguientes intervenciones. Adelante. Extremadura y América. Con la A, continente cuya historia no se concibe sin Extremadura. América. Con la B, municipio cacereño de donde partieron los 12 apóstoles de México que protegieron los derechos de los indios. Berniste Monroy. Con la C, nombre de la primera maestra del Nuevo Mundo, que nació en Llerena y fundó 10 colegios para 4.000 niñas nativas. Catalina de Bustamante. Con la B, conquistador que fundó la ciudad de Trujillo en Venezuela y que es hijo del conocido como Sansón de Extremadura. Diego García de Paredes. Contiene la E, valiente placentina, gran defensora de Santiago de Chile frente al ataque de los mapuches. Inés Suárez. Con la F, explorador trujillano que descubrió el río Amazonas y navegó sus 6.000 kilómetros. Francisco de Orellana. Con la G, explorador yerenense que descubrió el Gran Cañón del Colorado. García López de Cárdenas. Con la H, la Virgen, el monasterio y la villa de Guadalupe son cuna de la. Hispanidad. Con la I, escritor mestizo, hijo de un soldado de Badajoz, que es uno de los 3 literatos por los que el 23 de abril se celebra el Día del Libro. Inca Garcilaso de la Vega. Contiene la J, provincia donde nació el yerenense Pedro Cieza de León, considerado el príncipe de los cronistas de Indias. Badajoz. Contiene la L, conquistador de La Serena que exploró las tierras del actual Chile. Pedro de Valdivia. Con la M, río que descubrió el barcarrateño Hernando de Soto en su exploración de los Estados Unidos. Mississippi. Con la N, nombre del cacique de Texcoco que tiene una gran estatua de 5 metros en Cáceres, conocida como el Indio. Nezahualcóyotl. Con la N, explorador nacido en Santa Cruz de la Sierra que atravesó 2 veces a pie el cono sudamericano y fundó la ciudad más grande de Bolivia. Ñuflo de Chávez. Con la O, gobernador extremeño que organizó en 1502 la primera gran expedición al Nuevo Mundo compuesta de 32 barcos y 1.500 personas. Obando, Nicolás de Obando. Con la P, especia traída de América, cultivada en la comarca de La Vera, que supuso toda una revolución en Europa al tener un precio asequible. Pimentón. Con la Q, número ordinal que distingue al emperador Carlos fallecido en el extremeño monasterio de Yuste. Quinto, Carlos V. Con la R, experiencia cultural, de ocio, turística y de entretenimiento, que discurre por las tierras extremeñas. Ruta de los Conquistadores. Contiene la S, trujillana universal que conquistó el imperio inca. Francisco Pizarro. Con la T, nombre mexica con el que los indios conocían al pacense Pedro Alvarado, capitán de Cortés y conquistador de Centroamérica. Tonatiuh. Contiene la un nombre que recibía la capital de Bolivia cuando la fundó el garrodillano Alonso de Mendoza. Nuestra Señora de la Paz. Con la V, explorador de Jerez de los caballeros que descubrió el Océano Pacífico. Vasco Núñez de Balboa. Contiene la X, nombre del imperio al que derrotó Hernán Cortés, con la ayuda de los pueblos nativos sometidos por ese imperio. Mexica. Con la Y, apellido de la noble mestiza cuyo gusto podemos disfrutar en el Palacio de la Conquista de Trujillo. Yupanqui, Francisca Pizarro Yupanqui. Con la Z, nombre de la localidad cuya feria, aún vigente, suministró las razas ganaderas que poblaron las Américas. Zafra. Ruta de los Conquistadores. Un viaje por la historia y por Extremadura. Bueno, pues para conocer mejor todo esto, invito a que suban aquí a Manuel Fuentes y a Luis Domínguez. Manuel Fuentes es historiador y divulgador, que es el que va a empezar hablando de todo esto. Es divulgador digital natural de Azuaga, licenciado por la Universidad de Sevilla, y nos va a hablar de los extremeños en la aventura del Nuevo Mundo. Muchas gracias, Manuel, por este recorrido. Bueno, muy buenas tardes. Parece que no descanso de chavales. Hace poco más de una semana estaba en Luisma y estaba graduando a algunos, bueno, algunos no se han graduado, pero la mayoría han terminado con vosotros, graduándose y ya optando al bachiller y al futuro. Cuando me plantearon presentar lo que fue la conquista de América y el papel que juega Extremadura justamente en todo este panorama, en toda esta historia que vamos a contar hoy, la verdad que me causó una alegría, porque digo, mira, puedo llevar la divulgación y la historia de mi tierra, aunque no trabajo aquí. ¿Algún andaluz por aquí? ¿De Sevilla alguno?
Al final, el mundo es muy pequeño. Y digamos que este mundo tan pequeño, del que también participaron todas las comunidades autónomas de las que venís vosotros, por lo menos tiene su bendición y su gracia en estos siglos en la tierra de Extremadura. Extremadura juega un papel fundamental en la historia de América. Quisiera primero empezar a explicar que somos un mundo llamados a entendernos. El hecho de que haya este enfrentamiento y haya dime y diretes también en redes sociales, ¿recuerdan los helogos, genocidas, tal? Seguramente lo habría escuchado alguna vez, es una barbaridad. Tanta barbaridad como el que responde también con otras afirmaciones semejantes. Daros cuenta de una cosa, lo que tenéis aquí. Esto que tenéis aquí justamente es un matrimonio entre un español y una princesa inca. El español era Martín de Loyola y la princesa Beatriz Neustadt. Ahí al lado tenéis justamente el matrimonio de la hija de ambos. En fin, creo que lo que nosotros nos hemos aportado a América, más que otra cosa, es unión. Unión y una historia que va de la mano, está compartida, tan compartida que a día de hoy siguen hablando nuestro idioma. Y siguen compartiendo la mayoría de patrones culturales que nosotros compartimos. Por lo tanto, yo creo que, por una o por otra, estamos llamados a entender. No hay tutía. Explicaros. Se me ha ido el último. Perdón. Tengo que rebobinar, no me pasa que tiene clase. Son tantas. Dame un segundo. Vale, ahí empezamos otra vez. Bien. ¿Qué es lo que nos une? Lo primero, ¿por qué se llega a América? Yo creo que el punto, el gran cambio que tenemos es en 1453. A lo mejor algunos no lo sabéis, pero seguramente lo visteis en segundo de la ESO. En 1453 el Imperio Otomano conquista Bizancio, el Imperio Bizantino, el último reducto del Imperio Romano. Al conquistar esa parte, tenéis un mapa de lo que era el mundo antiguamente, como por lo menos el hombre medieval concebía el mundo. Al conquistar justamente Bizancio, se corta el paso a la ruta de las especias. Una ruta de las especias que era muy codiciada por el resto de europeos, porque las especias servían para prácticamente todo, en el tema de los alimentos, tanto para condimentar, tanto para conservarlo. De hecho, la pimienta, por ejemplo, y la pimienta la compráis en el supermercado por ley menos, la pimienta justamente llegaba a cotizarse mucho más que el oro. Eran alimentos, eran especies, eran condimentos que eran realmente apreciados. Y eso lo que hace es que muchos navegantes y muchos exploradores, como el caso de Marco Polo, se adentren arriesgando la vida para llegar hasta Asia, donde se producían todas estas especias, para captarlas y traerlas de vuelta a Europa, vendiéndolas, claro está, pues, a ritmo tanto y sonante y por un gran precio. El hecho de cortar esa ruta terrestre que existía a través del Imperio Bizantino obliga a que, como suele pasar en este mundo, que solamente los valientes, los que arriesgan, consiguen triunfar. Hay en ese momento justamente dos reinos que se están volcando hacia el Atlántico, que se están volcando hacia navegaciones transoceánicas, como son Portugal y Castilla. Portugal, sin embargo, es la que primero toma la delantera en todas estas expediciones. Portugal, viendo que no puede cruzar el Mediterráneo, porque justamente han taponado el paso, decide costear África y llegar hasta Asia. ¿Un camino muy largo? Sí, pero seguro, porque es siempre costeando, si veis, el continente africano y se vuelve de la misma manera. Con lo cual lo tenían hecho. Era largo y aún así también se encarecía mucho, enormemente, todo este precio de las especias. ¿De la mano quién iba? Castilla. Enfrente tenía Castilla. Castilla va a ser la que tome la alternativa con los reyes católicos, si lo veis ahí. Ahí está Isabel la Católica y Fernando el Católico, escuchando a Colón, parece que haya estado dando un dolor de cabeza, porque no terminaba de creerse lo que le comentaba. Castilla llegó con una ruta alternativa a la portuguesa para, por lo menos, poder hacer la competencia. En aquellos momentos, en Castilla se habían dado las mejores condiciones posibles para cometer una expedición de exploración o intentar, por lo menos, echarle un pulso a los portugueses. No podía ser más que nosotros. Justamente tras la conquista del Reino de Granada, el último reducto andalusí que quedaba en España, el último reducto musulmán, los reyes católicos se dan de valor, escuchan, ahí como tenéis, a Cristóbal Colón, un navegante genovés que recala en España con muchísimas ideas, para escuchar la petición, o escuchar por lo menos la idea, de cómo llegar hasta Asia de otra manera que no sea por el circuito portugués. Aquí tenéis un mapa de cómo, por lo menos, Colón concebía que era el mundo. Como veis ahí, se ha comido un continente. Ahí sabemos que estaba en América, pero él se comió un continente. Él pensaba que el mundo era bastante más pequeño de como nosotros lo concebimos hoy día o como nosotros sabemos que es hoy día. Y estaba convencido de que podría llegar a Asia justamente por la espalda del Océano Atlántico. Era arriesgado. Pero es que era arriesgado porque nadie nunca se había
entrometido por las aguas del Océano Atlántico sin ni siquiera costear. Esto es de primera, ¿eh? Pensar que siempre se hubiera navegado cabotando, es decir, siguiendo la línea de la costa, sin perder la costa, habían ido a meterse en el mar, no se sabía que había allí. Nadie había llegado nunca hasta ese lugar. Sin embargo, Colón se arma de valor, se va a montar en dos carabelas y una nave en el puerto de Palos y se va a zambullir al mar en busca de un nuevo mundo. Un nuevo mundo que el tiempo terminaría diciendo que era un nuevo continente. Él pensaba que había llegado a Asia, algunos discuten si realmente estaba convencido de esto, y terminan por lo menos confirmando que existe un nuevo continente. No es Asia, pero lo que se pone a disposición de los españoles es mucho más, aún no lo sabían. En un inicio, esto podría ser un fracaso, por lo menos para los planes de Colón, porque Colón, ya os digo, lo que estaba convencido, por lo menos su deseo era llegar a Asia, encontrar una ruta que le hiciese rico, a esos países de la canela. Sin embargo, el español promedio, la corona en aquel momento, no estaba segura de que lo que se había encontrado fuese realmente gratificante, no esperaban tampoco gran cosa de esto. Había que rentabilizarlo y había también que explorarlo. América, a partir de este momento, lo que brinda es un completo desconocimiento. No se sabía cuál era la dimensión de América, no se sabía ni siquiera quiénes forman América, no se sabía absolutamente nada de ese nuevo mundo del que estamos hablando ahora mismo. Y todos aquellos que se adentraron en estas navegaciones, en estas exploraciones, fueron auténticos aventureros y personas que lo arriesgaban completamente todo. Aquí es cuando comienza la aventura. Pero ¿para qué ir a América? A ver, yo pongo un ejemplo. Yo a día de hoy no voy a América, porque yo soy un cagado para los aviones. A mí me cuesta un montón subir un avión, si subo, no me queda otra. Y en aquella época, llegar al Nuevo Mundo te podía costar alrededor de un mes, subir en un cascarón de madera, que vete tú a saber si llegabas a América, y ya no lo gordo si llegabas. Lo complicado y lo gordo era si volvías, no sabías si ibas a volver y qué te ibas a encontrar allí, porque tampoco había nociones de lo que te ibas a encontrar. ¿Por qué viajar? Bueno, ¿para qué ir? Esto es lo primero que despierta la curiosidad de toda la gente. Hay que meter un reclamo bueno, porque si no, no va a venir. Tú a mí me dices que me vas a llevar, por ejemplo, a la República Dominicana con todos los gastos pagados, yo voy. No me lo pienso montar en el avión. A los españoles lo que les plantea en aquel momento es justamente un imaginario. Se dice que esas islas y todo lo que ronda América está plagado de oro. Mentira. Eso es lo que se les decía para que fuesen país, a poblar aquellas islas, aquel nuevo continente y a explorarlo. Era el único aliciente, si no, ya os digo, nadie se iba a entrometer ni nadie iba a tomar el paso, dar el paso para embarcarse en un navío que lo llevase hasta un lugar que no sé ni dónde estaba. Y ya os digo, alrededor de 30 días, sin ver tierra, alrededor de 30 días en los que seguramente ibais a poner alguna tormenta y bueno, a ver si no te ponías mal y te ponías por y te tiraban por la boca. Del oro también es una gran mentira, también os digo. Se extrae mucho oro, existe también mucha plata, pero sin duda ahí tenéis la cifra. El oro y la plata que se extrae a día de hoy en Perú o en México, por ejemplo, los dos países punteros que tenéis por aquí, no es nada en comparación con lo que se extrajo allí durante los siglos que estuvimos. Vale, entonces si no hay oro, si luego cuando los españoles llegan allí a América y se encuentran que realmente no hay oro, ¿qué es lo que les queda? Pues lo que nos quedan son tierras y vasallos. Tenéis que pensar que la mayoría de estos señores que marchan a América eran hidalgos, hijos de personas que habían combatido en la Reconquista y que sus padres habían podido aspirar a obtener vasallos, es decir, personal para trabajar, gente que les jurase fidelidad, que trabajase junto a ellos, y tierras en las que gobernar, poblar, vivir, ser señores. Y la única posibilidad que te brindaba en aquel momento esa oportunidad era América, justamente América. Personas, chavales, que sus padres se dedican a la reconquista y ellos se van a reciclar en el ejercicio de las armas como guerreros de nuevo, justamente en el Nuevo Mundo. Y en Extremadura estos hidalgos sobraban. Para cuando estos hidalgos ya son adultos o para cuando estos hidalgos empiezan a tener unos 20 y tantos años, empiezan a acercarse a esos 20 años, en España no queda nada, la reconquista se ha terminado. Hay que buscar algo más allá. América ofrecía esa posibilidad. Algunos extremeños se fueron con Colón para probar suerte y ver qué se encontraban. Otros tantos acuden con Nicolás de Banda, este señor que tenéis aquí. Este señor, que era extremeño, de Rozas, este es parte como el primer gran gobernador de la Española, de la isla que hoy es República Dominicana. Es el primero que empieza a racionalizar, o por lo menos poner en orden, la isla y a marcar un modelo de poblamiento y un modelo de explotación colonial. Él lo dice claramente, oro hay el que hay, y hay poco en estas islas. La riqueza va a estar en lo que nosotros hemos tenido la riqueza siempre. Criar ganado y cultivar. Y de hecho, el que se dedica a eso, por lo menos trae una fortuna. De otro lado, otro extremeño importantísimo que tenemos, y que bueno, en Panamá da mucho que hablar todavía a día de hoy,
Vasco Núñez de Balboa. Habéis estado en Jerez de los Caballeros no hace mucho, ¿no? Y habéis visto la pila bautismal en la que... voy a contar un secreto. Núñez de Balboa nace allí. Luego no se cría en Jerez de los Caballeros. Pasa bastante tiempo después en Andalucía. Pero nace allí. Tenemos el honor de que nace justamente en Jerez de los Caballeros. Núñez de Balboa tiene una historia súper curiosa. Era uno de estos hidalgos de los que estamos hablando, que va a llegar a América, va a llegar a la isla de la Española. Ahí el tío se va a tomar malas decisiones y se va a endeudar. Y endeudado, lo estaban buscando por todos lados. Va a conseguir meterse en una expedición a bordo de un túnel con un perro que tenía, se llamaba Leoncigo, y va a llegar hasta lo que se conocía en aquel momento como la Tierra Firme, para una exploración. A ver, en la época te podría costar la vida meterte de polizón en un barco, pero el hecho de ser una persona joven con cierta experiencia ya y tener un perro, que lo que el perro que se llevaba no era un moco de palo, te daba puntos para sobrevivir. Núñez de Balboa va a cometer, pues, quizás uno de los grandes descubrimientos de aquel momento, el descubrimiento del Océano Pacífico. Recordad, os he dicho, no se concebía el continente americano, no se sabía cómo era el continente americano, y si se adivinaba que había un mar, era únicamente el Atlántico. Descubrir la mar del sur, el Océano Pacífico, tal y como él lo encuentra, que él se da cuenta de que eso no podía ser el Atlántico, bajo ningún concepto, supone demostrar que hay algo más. Daros cuenta que estos españoles lo que están haciendo en todo momento es desbrozar, están, en un juego en cualquier juego de estrategia estáis abriendo el mapa, están haciendo justamente lo mismo, no saben con qué se van a encontrar. Pero yo creo que quizás, bueno, para mí mi favorito, en el que estoy especializado y el conquistador que más me llama la atención y el que marca un punto de inflexión, por lo menos en el tema de la conquista de América, es este señor, Hernán Cortés. Ayer estuvisteis, ¿dónde? En Medellín, ¿no? Vale. Mucha calor, ¿verdad? Mucha calor. Bueno, Hernán Cortés es hijo también de un señor que se había dedicado a la guerra, había estado también combatiendo en la Reconquista, y él es un chaval súper inquieto que tenía dos opciones: o se embarcaba en un momento determinado para las guerras de Italia, o se embarcaba a América. Esas eran las dos opciones que tenía. Terminó decantándose por la idea americana. Bueno, se supone que hay una historia por ahí que por un tema de lío de falda pierde un barco que lo tenía que haber llevado y tiene que esperarse un tiempo más. Sea cierto o sea no, por lo menos no es la leyenda. Cuando llega a América, el tío iba pues, como de muy estudiado. Realmente no había estudiado ni siquiera Derecho. Sabía algo de leyes y eso le bastaba para por lo menos ser notario, o ejercer de notario, de escribano, en fin. En aquella época en América no había muchos españoles y cualquier cosa nueva. Va poco a poco a enriquecerse, va a tener tierras, se va a instalar en la isla de Cuba de mano de Diego Velázquez, un gobernador que estaba por ahí, y va a hacer fortuna, bastante fortuna. De hecho, se va a convertir en la persona más rica de la isla de Cuba. Y con ese patrimonio que va a hacer no con oro, sino justamente cultivando y criando ganado, va a conseguir acometer una expedición que le va a llevar a la conquista de México, o la Nueva España, como él lo bautizó, por la similitud que tenía. La conquista de México, por lo menos lo que era México Tenochtitlan, que era la gran ciudad del Estado de México, una ciudad que si veis ahí está sobre una laguna, que podría tener incluso más de 200.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad que tenía más habitantes que muchas otras ciudades europeas. Es bestial, esta historia es brutal. Se planta allí con 500 tipos, va a conseguir poner de su lado a decenas de pueblos nativos que estaban sometidos o eran enemigos de los aztecas, de los mexicas, y va a conseguir tomar el Imperio Mexica, o la Confederación Azteca, como también la llamaron. En un primer intento no le va a salir bien, porque justamente lo van a echar de la capital mexica, pero volverá a tiempo después, porque el tío era incansable y además no se da por vencido, y retomará, conquistará finalmente México. A ver, aquí también hay una cosa, y es que lo que pasa es que son muchas penalidades. Hernán Cortés comienza la conquista de esta expedición en 1519 y la concluye en 1521. Estamos hablando de que hay más de 2 años de por medio. ¿Por qué no se echa para atrás en ninguno de estos momentos, aunque tenga muchas vicisitudes, aunque tenga muchísimos problemas? Porque la mayoría de estos conquistadores que encabezaban estas expediciones lo habían empeñado todo, en la mayoría de las ocasiones, lo metían todo, ponían a disposición todo su patrimonio para poder hacer efectiva estas expediciones. Es decir, si tú te rendías significa la ruina total y volverte con la mayor de las vergüenzas, con una mano delante y otra punto, mejor dicho. Aparte, esta gente tenía una visión que no tenemos nosotros hoy día, que bueno, algunos la tienen, pero eran mucho más trascendentales, querían ser algo para la historia. Ellos habían leído a los clásicos romanos, a los clásicos griegos, y
y los tenían de ejemplo, eran su ejemplo. Cortés era una de estas personas y su mayor aspiración, aparte de hacerse rico, que eso es fundamental, era quedar para la posteridad como alguien. La conquista de México, desde luego, lo pone en la cumbre. Con él llega esta señora, un tiempo después, la que hemos dicho, la primera maestra de América, Catalina de Bustamante, de Llerena, por cierto, educadora de niñas nativas indias, de la alta sociedad, claro, pero a fin de cuentas es la primera gran maestra española en América. Y otro lado, el otro gran conquistador, no sé si habéis pasado por Trujillo. ¿Por Trujillo habéis pasado? No. El año pasado, no. También hace bastante calor lo que habéis hecho en Trujillo. ¿Verdad, Wilmer? Mucho calor. Francisco Pizarro es el otro gran conquistador. Estos son los que pegan el pelotazo, vamos. Tanto Hernán Cortés como Pizarro. Y eran parientes, además. Lo que pasa es que Cortés encabeza su expedición cuando tenía unos 30 y tantos, y Pizarro era más viejo, tenía ya el tornillo retorcido. Pizarro se mete en esta historia ya cuando rondaba los 50 y tantos. Este señor, que era de Trujillo, hijo bastardo, no estaba reconocido, bueno, sí estaba reconocido por su padre, pero no era hijo de su legítima esposa, va a terminar en América para buscarse la vida, porque no tenía aquí nada donde prosperar. En América no tiene nada que poner a su servicio y a su disposición, tan solo su fuerza y sus armas, nada más. Con eso poco a poco se va a labrar un hueco, se va a hacer como una pequeña hacienda, que poco a poco también va a engrandar, se va a hacer una persona rica y va a cometer la conquista del Perú. Una conquista que, sin duda alguna, superó con creces a la de su primo Hernán Cortés. Pero con creces, yo digo, las riquezas que se encuentran en el Perú parten, doblan a la de México. La conquista no la lleva a cabo, pues casi igual que Hernán Cortés. Una conquista que normalmente son conquistas rápidas, aglutinando a nativos, que nunca lo olvidéis. Si esto es posible, si estas conquistas son posibles, son porque los nativos se ponen de parte de los españoles, porque hay un buen número de nativos que están conformes a ayudar a los españoles para derrocar a estos otros imperios. Si no, es imposible. Es imposible que Hernán Cortés con 500 hombres conquiste un imperio como el mexica, y que Francisco Pizarro, que se embarca con alrededor de unos 350, consiga lo mismo. Es imposible. Estamos hablando de imperios superasentados, que por ejemplo el imperio inca se comparaba con el imperio romano, que en América tenían calzadas, tenían un sistema de comunicación tremendo, tenían servicios sociales, en fin, es imposible. También y rencilla, y es que los conquistadores, estos conquistadores que muchas veces ganaban más que otros, creaban y generaban mucha disputa, rencilla, envidia. Este es el propio Pizarro. Pizarro muere a los 60 y tantos años. No hay una edad bien marcada, porque él mismo se equivocó también en muchas ocasiones a la hora de definir su fecha de nacimiento. Él termina asesinado por antiguos compañeros suyos, justamente. Y la verdad que se batió de enero, con 60 y tantos años, la autopsia que le realizaron a los huesos no hace mucho indica que se defendió y bueno, se notaba que es una persona bien curtida. Curioso que, según cuenta, el último que hizo fue con su sangre dibujar la señal de la cruz y se lo veía morir. Otro extremeño que tenemos también famoso es este señor, Pedro de Alvarado, el que han dicho antes, Luisma Tonatiuh. De vestía en Tonatiuh, este señor acompañaba a Hernán Cortés, era uno de los capitanes de Hernán Cortés, y era de Badajoz. Él va junto a sus hermanos a América y va a reconocer a Hernán Cortés, se van a sumar a la conquista de México, y este tipo era un tipo peculiar. Y es que una de las cosas que llamaba la atención a los nativos cuando ven a los españoles es, en primer lugar, la barba. Por eso flipan. Con la barba flipan, porque el amerindio, el indio en sí, no necesita barba. La genética lo ha predispuesto para ser de vello más fino, por la temperatura a la que está sometido. Entonces con eso flipan. Y ya, si además el que llega tiene los ojos azules, es pelirrojo o rubio, más todavía. Muchísimo más todavía. Y a él le llamaban Tonatiuh porque lo asemejaban al dios del fuego. Este se va a casar, de hecho, justamente también cuando se va a casar, va a unirse con una princesa nativa que era contraria a los aztecas y va a ser una pieza fundamental, aunque también un poco sanguinario, eso también hay que decirlo. Él era un perro de presa tremendo para echarlo a pelear con los nativos en los momentos más complicados. Pedro de Alvarado será el que se dedica a conquistar la zona de Guatemala, Honduras y prácticamente toda Centroamérica. De otro lado tenéis aquí a Francisco de Orellana, que al poco después llegará como pariente de Francisco Pizarro al Perú y va a recorrer el río Orellana. Todo ese recorrido que viene allí lo hace a ciegas, siempre a ciegas. Todos estos recorridos que suelen realizar son a ciegas. Va a recorrer todo el Orellana hasta su apertura y desembocadura en el Atlántico. Volverá al poco después, de la manera de Trujillo, volverá al poco después y va a morir de una manera un poquito absurda, envenenado por una flecha. Hernando de Soto es otro de los grandes
en Extremadura. Hernando de Soto fue el que recorrió el Mississippi, o buena parte del Mississippi, e incluso sus huesos cuentan que están en el fondo de este río, en esa gran expedición que llevó a cabo, que fue un auténtico fracaso. Por cierto, no todas las expediciones terminan bien. Todos los conquistadores que sucedieron tanto a Hernán Cortés como a Pizarro trataron de intentar conseguir lo mismo que ellos, pero tuvieron mala suerte. En general tuvieron mala suerte. Y bueno, este hombre terminó con sus huesos en el fondo del Mississippi, pero es el primer europeo, el primer español que recorre todos esos lugares del sur de Norteamérica, que llega a un punto. Lope de Cárdenas también lo ha mencionado anteriormente. Lope de Cárdenas es el primer extremeño el primer extremeño español, el primer europeo, que se asoma al Gran Cañón del Colorado. Vosotros imaginaros también las imágenes que a estos españoles les tenían que venir a la cabeza en muchas ocasiones, que no habían salido de esta zona. Es que vosotros hoy ya estáis hipercomunicados, gracias a Dios, y tenéis imágenes en vuestras cabezas que habéis visto en teléfonos móviles, en la tele, etc. Esta gente veía lo que sus ojos alcanzaban, no veían más. Imaginaros lo que era para un español de la época encontrarse con esta... Es que son joyas de la naturaleza. Y bueno, aquí tenemos también el curioso caso de Inés Suárez y de Pedro de Valdivia. Estos sucedieron también a Francisco Pizarro, pero fueron un poquito más al sur, eran extremeños ambos. Ella de Plasencia, él de Villanueva de la Serena. Ella era amante de él. Viajaron hasta Chile, fundan la ciudad de Santiago de Chile, no sé si la conoceréis, y le van a resistir un ataque de los nativos que estaban por allí de una manera bastante heroica. De hecho, se cuenta que la propia Inés Suárez decapitó al propio cacique de los nativos y sirvió su cabeza para atormentar a los nativos. Fue la gran protagonista de la defensa de la actual capital de Chile. Y ya os digo, siempre estuvieron de la mano de los nativos. Lo que veis aquí es un indio guiando a los españoles. Lo que veis aquí son españoles que siguen al indio. Jamás se puede entender la conquista de América sin la ayuda de los que estaban allí. Si no, ya os digo yo, que hubiese sido completamente imposible. ¿Y qué es lo que dejamos nosotros allí? ¿Qué es lo que ha quedado de nosotros? Pues esto que veis, por ejemplo. Bueno, por lo menos yo he puesto ejemplos de Extremadura. Podría poner ejemplos de cualquier otra ciudad. Sevilla, Segovia, lo que queráis, Salamanca. Aquí tenéis, por ejemplo, Mérida, en México. Y casi todas las ciudades construidas de una manera prácticamente igual, con una plaza central, la catedral a un lado, los edificios públicos, ayuntamientos, etcétera, al otro. Siempre, casi todas las ciudades americanas, las que vayáis, lo vais a encontrar montadas de la misma manera, con el mismo aspecto. Catedral, plaza central, que se hacía además de manera geométrica, y al otro lado, los edificios públicos. Otro ejemplo de ciudad que tenéis por aquí. Albuquerque, ¿vale? Está en Estados Unidos, también construida de la misma manera. Otra, ahí tenéis también más, Albuquerque, en fin. Lo que nosotros dejamos allí fue, aparte de una simbiosis cultural tremenda, de la que nosotros nos hemos enriquecido con alimentos, con palabras, con una manera también de entender el mundo y con aquellos también se han enriquecido, dejamos también un aporte cultural tremendo. América es el único continente plenamente mestizo, o por lo menos lo que es Hispanoamérica. Es la única región del mundo plena y puramente mestiza. Cuando hablan de genocidio, digo, tan mal lo hicimos que tan pronto como cruzas la frontera de México al norte, te das cuenta de que la población blanca es apabullante. Sin embargo, desde Estados Unidos hacia abajo os encontráis con esta gran variedad o paleta de mestizaje de la que se habla, que es la que nutre a América. De hecho, ya en la época era tan normal que se hacían estos llamados cuadros de mestizaje, en los que, bueno, según las mezclas que tuvieses de indio, de aporte de esclavo, etc., podías alcanzar un título u otro. Estaba desde el mestizo al lobo, al tornatrás, había un montón de nomenclaturas para referirse a los distintos mestizos que van a ir apareciendo conforme pasa el tiempo. Y esta chica que tenéis aquí, que si vais a Trujillo la encontraréis, es Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro, conquistador que hemos visto anteriormente, que es un ejemplo de esos nativos, o aquellos mestizos también, que vuelven a la tierra de origen de sus padres, por lo menos a conocerla, y en este caso para terminar el video. Nosotros al final somos dos mundos llamados a reencontrarnos. Yo creo que Extremadura juega un papel fundamental, pero en sí el resto de regiones también, porque en cada una de las regiones podéis encontrar una persona vinculada con la conquista de América, un conquistador distinto. Aquí es verdad que nos sobra, gracias a Dios aquí nos sobra, por lo menos ese sustrato de historia que tenemos trabajado allí. Pero en cada una de vuestras regiones podéis encontrar un conquistador distinto, una ciudad que se vea también justamente en América, que no va a ser la réplica de la vuestra, pero ya lo estamos con ella. Y también una sociedad muy pareja a la vuestra, prácticamente igual. Somos dos mundos llamados a reencontrarnos. Yo creo que al final todo lo que hagamos en contra de esto es jugar en nuestra contra.
tanto Extremadura como España, como el resto de todas vuestras comunidades autónomas, están llamadas a entenderse y a viajar hacia América para traerla de vuelta a España. Muchas gracias por este recorrido tan ameno y tan profundo. Y a continuación, para conocer cómo todo este legado está transformando hoy en una experiencia cultural, turística y educativa, vamos a ver otro breve vídeo y después escucharemos a Luisma Domínguez, responsable del proyecto Ruta Conquistadores. Bienvenido a la Ruta de los Conquistadores, un viaje por la historia y por Extremadura. Bienvenido a una ruta de 222 leguas, unos 1.200 kilómetros, que discurre por la historia y por las sorprendentes tierras de Extremadura. Te proponemos descubrir las villas que vieron nacer a los curtidos personajes que forjaron la proeza más extraordinaria de la humanidad, el descubrimiento, exploración y conquista de América, y cuyo resultado fue la fusión de dos mundos. Descubrirás a Hernán Cortés, conquistador del Imperio Mexica, a Francisco Pizarro, conquistador del Imperio Inca, Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico, Pedro de Valdivia, conquistador de las tierras chilenas, a Hernando de Soto, explorador del sur de los Estados Unidos y descubridor del río Mississippi, a Francisco de Orellana, descubridor del río Amazonas, a López de Cárdenas, descubridor del cañón del Colorado, a la valiente Inés Suárez y a un nutrido grupo más de personajes increíbles que se ganaron su hueco en la historia. Podrás trazar libremente el itinerario a tu medida y decidir si tu camino lo haces a pie como un peregrino, a lomos de una bestia de metal como un caballero o en la comodidad de tu carruaje como la nobleza. Podrás afrontar tu aventura en una sola expedición de 8 a 10 jornadas, o puedes optar por una estrategia de breves incursiones y acometerla en varios fines de semana. Si te apasiona más la lectura que los viajes o el calor de la chimenea, más que las andanzas de los caminos, también puedes usar estas páginas simplemente como fuente de información, de conocimiento y sobre todo de deleite. Para explorar estas tierras, te ofreceremos los pertrechos, alforjas y material necesario para que esta aventura sea más que próspera. Aquí podrás encontrar mapas, cartografía necesaria para definir tu itinerario a conveniencia, vídeos, breve información de los distintos destinos de esta ruta, podcast, envolventes narraciones sobre los distintos personajes y hechos históricos para escuchar durante los desplazamientos entre los distintos destinos, textos, abundante y detallada información para que te cultives en el conocimiento de la epopeya del descubrimiento, exploración y conquista de todo un continente. Gincanas, recorridos turísticos autoguiados, gratuitos, sin reservas y sin horarios en cada una de las villas del itinerario. Audioguías, información en audio a los pies de los monumentos más importantes de la ruta. Recomendaremos al viajero los mejores lugares para el descanso, desde lujosas alcobas en palacios propios de la nobleza, hasta acogedores lechos en posadas algo más humildes. Para reponer las fuerzas de los aventureros detallaremos las tabernas, mesones y distinguidas casas de comidas, donde se podrán degustar los jamones, embutidos y chacinas, quesos y tortas, vinos, asados, migas, guisos y pucheros, repostería conventual y otros manjares que ofrecen las tierras extremeñas y que sin duda harán las delicias de los paladares más exquisitos. ¿Te atreves a descubrir, explorar y
Ahora sí. A ver si va a ser como el vídeo y está tirando. ¿No? Buenas tardes a todos. Gracias a Raquel, a Carmen, a la Junta de Extremadura. Mil gracias, Íñigo, por lo que estáis haciendo. O sea, yo reconozco que en Ruta Conquistadores, en su génesis, está la Ruta Quetzal, que tanto me marcó de pequeño. Mil gracias a Manuel Fuentes, porque es una fuente de sabiduría que a mí me emboba, porque tiene una manera además de contar y de explicar la historia que engancha. Pero sobre todo, gracias a vosotros. Vosotros, que simplemente que estéis aquí ya indica que sois de los mejores jóvenes que tiene este país y que sois los adultos del futuro que estáis llamados a liderar el país. Por eso es muy importante, como dicen, creo que son los de Marvel, ¿no? Todo superpoder conlleva una gran responsabilidad. Sois los que tenéis que en el futuro abanderar proyectos como estos y hacer que nuestra historia y nuestra cultura destaque. Pues bien, habéis estado en Jerez de los Caballeros, cuna de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico. Habéis estado también en Medellín, en la Fresquita, viendo dónde nació Hernán Cortés, el padre del México actual. Pero como podéis imaginar, en Extremadura hay un montón de lugares vinculados. Voy a ver si engancho. Hay un montón de lugares, como veis en ese mapa, vinculados con los grandes protagonistas de la gesta americana. Y... no. ¿Ahora sí? Vale. Venga, pues ya entramos en materia. ¿Qué es lo que hemos hecho en Ruta Conquistadores? Como ya habéis conocido por Manuel, tenemos una historia y un patrimonio cultural exquisito, impresionante. Pues a través de Ruta Conquistadores tratamos de hacer un producto turístico y de ocio que ponga en valor todo esto. Turístico para que salgamos de vacaciones y conozcamos, y de ocio porque la cultura puede ser entretenida, puede ser divertida. Por eso, como habéis visto en el vídeo, tenemos una serie de productos del siglo XXI que hacen atractivo este viaje, esta experiencia. Tenemos mapas a medida, tenemos vídeos, podcasts para escuchar mientras te vas desplazando, que eso siempre va a ser muy interesante, muy entretenido. Tenemos textos, un producto muy orientado a vosotros, a los jóvenes, que son las gincanas digitales. Es una especie de escape room que vas haciendo con el móvil, con el casco antiguo de una ciudad, por ejemplo de Trujillo, y vas conociendo, buscando una serie de pistas, vas conociendo el patrimonio, pero al mismo tiempo vas descubriendo la historia de un personaje y vas disfrutando. Pues también tenemos ese tipo de productos. Tenemos geolocalizaciones de un montón de sitios relacionados con esta gran historia y audioguías. Y todo en una única plataforma, porque el turista de hoy es muy vaguete y no quiere ir a mil sitios a buscar mil cosas. Si lo tienes todo en un solo sitio, pues mira, mejor que mejor. ¿Qué más me llevo con esto? Vale. No solo vale con tener un buen producto. Oye, pues hemos desarrollado una ruta fantástica, con mucho patrimonio, con muchos podcasts, con muchas actividades, pero si nadie la conoce, nadie viene. ¿Cómo damos a conocer este producto? Pues ahí vosotros sabéis más que yo, a través de las redes sociales que hacen su magia. Tenemos redes sociales en Facebook, Instagram, iVoox, en Twitter, en todos sitios, y a través de ahí logramos atraer a gente interesada en la historia y en el turismo, nos ven y gracias a esa visibilidad tratamos de lograr que vengan a conocer nuestra tierra y nuestro patrimonio, Extremadura en este caso. Tenemos publicaciones que se han hecho un poco virales. El vídeo del rosco que visteis al principio tiene más de 1 millón de visualizaciones y eso nos da mucha visibilidad. Si de 1 millón de personas que lo ha visto, el 10% decide venir a Extremadura, pues oye, estamos consiguiendo hacer del turismo, del patrimonio y de la historia un motor económico que deje algún patrimonio, algún dinero en esta región que nos viene bien y nos hace falta. ¿Qué más hacemos para llamar la atención? Es importante llamar la atención. En un mundo sobresaturado de información tienes que destacar. Estamos consiguiendo que descendientes de estos personajes que nos ha contado Manuel y que están vivos hoy hagan testimonio hablando de nuestra ruta. Entonces es una manera de demostrar que la historia sigue viva. Hemos contactado, por ejemplo, cuando habla antes de Tonatiu, de Pedro Alvarado, es este señor que está aquí abajo, Dairén Castro, que es un descendiente suyo, incluso físicamente se le parece bastante. En el centro tenemos a Rocío, que es descendiente de uno de los 13 de la fama que acompañaron a Pizarro a la conquista del Perú. Tenemos a Ituriel Moctezuma, arriba a la derecha, descendiente del emperador Moctezuma. Abajo tenemos, que hoy es su cumpleaños precisamente, y está hablando con él,
a Óscar Palma, que es descendiente de Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Cortés haciendo una relación de todo ese viaje y de toda esa expedición. O, por ejemplo, arriba tenemos a la izquierda a Ascanio Piñatelli y a Aragón Cortés, que esos han sido los herederos nobiliarios de Hernán Cortés. También tenemos un portfolio, un abanico de productos de ocio y de turismo. Por ejemplo, vamos a sacar pronto un libro ilustrado orientado a los jóvenes, hablando en vuestro idioma y sin poner muchas fechas y muchos datos, donde cuenta toda esta epopeya de América y de sus protagonistas. Tenemos camisetas, la típica imanes para la nevera, la baraja de cartas, que me consta que ya os han regalado una a cada uno, donde son juegos de memory, pero al mismo tiempo lanzan un podcast donde puedes enterarte, te narra la historia del personaje. Pegatinas para los moteros, el pasaporte para cuando vas haciendo la ruta, en cada destino te va enseñando, como se hace también en el Camino de Santiago. Ahora vamos a sacar, que se vaya a la izquierda, unos sobres de azúcar. Cuando vayas a una cafetería o a un bar y te tomes un café, en el sobre de azúcar, que habéis visto que muchas veces ponen frases célebres o tal, pues ahora no, ahora te habla de cada uno de estos conquistadores, con un QR, le haces una foto y te cuenta la historia del personaje. ¿Qué más? Nos dedicamos también a colaborar con ayuntamientos e instituciones, como estamos haciendo aquí hoy. O sea, colaboramos con todo aquel que nos lo pida para dar a conocer nuestra historia y nuestro patrimonio y de paso tratar de que la gente conozca nuestro proyecto y venga a Extremadura a pasar sus vacaciones. Aquí veis que colaboramos con muchísima gente, con ayuntamientos. Aquí en el centro lo vemos al alcalde de Cusco o a la delegada de turismo de San Luis de Potosí en México. O sea, vamos trabajando con todas las organizaciones donde podemos, vamos siempre a Fitur para hablar, para establecer relaciones con Hispanoamérica y buscar puntos de entendimiento y sinergia de trabajo. Y bueno, ese es nuestro objetivo, dar a conocer todo este patrimonio, toda esta historia y hacer un motor económico a través del turismo y del ocio. Con todos los organismos y ayuntamientos que trabajamos, que tenemos alguna foto, entregamos siempre un distintivo cerámico como fruto de que estamos colaborando y tenemos una relación. Y yo, como podía ser de otra manera, a Íñigo quería ofrecerle a la Ruta Quetzal pues este distintivo cerámico, porque el trabajo que estáis haciendo es digno de recibirlo y encima compartimos una visión, una misión y un objetivo. Y bueno, simplemente queríamos haceros entrega de este, por favor, Íñigo. Manuel Fuentes, se hace los honores. Yo creo que iniciativas como la vuestra, que me ha, como dicen ahora los chicos, me ha flipado, porque me he quedado alucinado ya con la baraja que me has dado antes. Esto es lo que necesitamos. O sea, lo que necesitamos es, como os he dicho antes, que conozcan nuestra historia, que reconozcan esta grandeza, porque esto es alucinante. Vamos, he visto ya la Inca, he visto ya esas alegrías, y os aseguro que haremos más cosas con vosotros. Vamos, estoy completamente seguro porque hablamos el mismo idioma. Muchísimas gracias, de verdad, por esta maravilla que me encanta y que voy a guardar con muchísimo cariño, de verdad. Muchas gracias. Y diciéndoselo a un casi rutero. Eso es algo que él lleva marcado porque hizo el trabajo, pero no le seleccionaron. No llegué a vuestro nivel, chavales, me quedé a las puertas. Un amigo mío que es de aquí de Mérida sí logró entrar, estoy hablando del año del 89. Él se llama Antonio Cordón y de hecho ahora le llamamos Orinoco, porque hizo la ruta del Orinoco y perdió su nombre. Él ya no es Antonio Cordón, él es Orinoco. Y en mi pandilla de amigos lo llamamos Orinoco. Él nos retransmitió esa experiencia porque no había redes cuando llegó y a mí se me caía la baba. Muchas gracias a vosotros. Bueno. Momento, sé que sois mentes inquietas, estáis ávidos de conocimiento y de aprender, también entiendo que hace calor y queréis irlo a tomar un helado, pero ahora es el momento de las preguntas, que os contestaremos con mucho gusto. Os voy a motivar un poquito. He visto que lleváis las banderas, os sigo en redes, por supuesto, lleváis todos con las banderas y haciendo. Obviamente, a los 3 primeros que pregunten, os daremos 3 banderas de la Ruta de los Conquistadores para que la luzcáis con orgullo.
Soy Laura de Zaragoza, de Aragón, y yo quería preguntarte a Manuel qué provocó que los amigos de Pizarro pues acabaran con él, lo mataran. ¿Qué pasó? Son muy largas. Te la puedo responder. Es un poco larga, pero te la puedo responder. A ver, esta expedición, en el caso de Cortés, fue prácticamente costeada por él, ¿vale? Entonces, a riesgo personal, y tú lo arriesgas todo. En el caso de Pizarro, es que hizo la expedición, eran 3 personas, luego se quedaron 2, él y otro conquistador más, que casualmente era hijo bastardo, igual que él. El problema es que Pizarro fue el que encabezó al principio de la conquista y se llevó todos los méritos. ¿Vale? De hecho, incluso viaja a España, viene aquí a España y se trae a los hermanos de vuelta para terminar la conquista, y cuando capitula, porque estas cosas, la corona no gasta ni un solo duro en estas expediciones. Arriesga el español, pues en este caso, perdón, el conquistador arriesga todo su patrimonio, por eso no se le termina la corona en estos avances, y le tienen que dar la corona además un quinto, una quinta parte de todo lo que saques, ¿vale? Bien, cuando negocia la capitulación o hace este trato con la corona, prácticamente de su compañero con el que tenía que haber ido más o menos a Pacha, lo deja de lado. Le consigue cosas, pero al final el marquesado, que ya tenía un título nobiliario, que cayó en la Loma del Mar, llegó a tener el marquesado de la conquista y las prebendas, los beneficios que obtiene, se olvida de sus compañeros de Almagro. Claro, Almagro esto no se lo va a tomar bien. De hecho, incluso después, posteriormente, cuando Almagro se lo recrimina, Pizarro le termina dando permiso para que conquiste Chile, para que avance hacia Chile, va hacia el sur. Lo que se va a encontrar al sur es el desierto de Atacama, que eso es un desierto creado por las corrientes marinas. Nefasto. Vuelve fatal, vuelve peor localizado. Y a su vuelta, una serie de rencillas que tienen entre Almagro y el propio Pizarro, termina con Diego de Almagro siendo encarcelado y posteriormente se supone que muriendo de la peor manera que se podía morir en aquella época, ahorcado y en prisión incluso, por parte de los hermanos de Pizarro. Esto va a hacer que el hijo del propio Diego de Almagro, junto a algunos de sus amigos o algunos de sus compañeros partidarios de él, se tomen la venganza contra Francisco Pizarro. Eso es lo que termina matando. ¿Alguna? Buenas, soy Víctor de Canarias y a mí me gustaría preguntar por qué Extremadura tiene en la cultura de la mayor cantidad de conquistadores y colonizadores y no otras regiones que podrían tener más como hacia el mar, más cultura marítima como podría ser Galicia o el oeste de Andalucía. Muchas gracias. Pues es bueno. A ver, hay que distinguir entre la marinería, que la mayoría de navegantes que parten son de la costa andaluza, que estás comentando, y del norte. A ver, de Sevilla tienes aquí, me habéis dicho, levantar la mano. Vale. La zona del Arenal la conocéis, ¿verdad? El Arenal no... ¿De Sevilla capital no soy? Vale, el Arenal estaba plagado de chavales que posteriormente iban a enrolarse como comercios. Aquel era un lugar fundamental para enrolar personas para la navegación. Ahora bien, hay que distinguir entre la navegación y la conquista. Un marinero era algo de lo peor visto en la época. Tenían muy malos modales, estaban echados a la mar, iban poco para casa y no estaba bien visto. Una cosa es la marinería, otra cosa es el oficio de las armas, que es lo que he comentado anteriormente. Si la reconquista, que era lo único que te posibilitaba tú como hijo de la nobleza, sea segundón, tercero, lo que sea, de una familia no va a generar nada, no te da la posibilidad a España de seguir reconquistando tierra y poder convertirte en algo, llegar a ser algo a través de las armas, que era el oficio de la nobleza. El oficio de la nobleza son las armas. Si no te da eso la posibilidad, tienes que embarcarte en otra cosa. Justamente esos chavales estaban en esta zona de Extremadura. Extremadura significa más allá del Duero, la zona que está más allá del Duero. Es una zona prácticamente de repoblación y reconquista. Los hijos de los que la habitaban, por norma general, seguían los ejemplos de sus padres, estos siglos y siglos y siglos de historia, y se realizaban en expediciones de reconquista que luego los posicionaran en lugares mejores aquí en la sociedad española. Cuando termina la reconquista, eso se acaba. Y esos hijos de los antiguos, no soldados, pero bueno, sí, también soldados, que habían participado en esas campañas militares de la reconquista, ya no tienen nada que hacer. Se van a las manos en los bolsillos. O malviven, o viven aquí, o intentan probar fortuna. Los que prueban fortuna, por norma general, ya te he dicho, es alguno que tiene suerte, otro termina con los huesos del Mississippi.
Alejandro de Cantabria y quería preguntar cómo es que ni Cristóbal Colón ni los reyes sabían de la existencia de América si ya había documentos de los normandos que habían llegado ya a las costas. A ver, documentos, hubo población, hubo poblamiento. Y es que los documentos eran sagas, lo que nos queda, son sagas. Pero ellos no sabían tampoco que habían llegado a América. Ellos no tienen ni siquiera evidencia de que han llegado a un lugar nuevo. Ellos saben que van costeando una zona del norte, ¿no? La zona que es Escandinavia, la zona de Terra Nova y demás. De hecho, ya había algunos marineros vascos de tu zona, de la Cantabria. Realmente, cuando se aludía al término cántabro, se aludía también a la gente que vivía en toda la franja cantábrica. También navegaban por esa zona también ya pescando en algunos de esos lugares. Sin embargo, tampoco eran conscientes de que eso fuera un nuevo mundo. Es que, vamos a ver, se tarda mucho mucho y poco relativamente, pero en descubrir que se está ante un nuevo lugar. Colón cuando llega se cree que está en Asia, que está en las proximidades de Asia, en la otra parte de Asia. Y yo creo que se muere sabiendo que está en América. Si no América, en un mundo nuevo, en algo totalmente distinto. Otra cosa es que lo reconociese. Si llegaba a reconocer que estaba en un sitio nuevo, en un sitio distinto, su empresa hubiese sido un fracaso. Habría triunfado en otra cosa, pero lo que era sorpresa, lo que había perseverado siempre, eso era un fracaso. Sin embargo, yo te digo, no tenían evidencia de que habían llegado a un lugar nuevo. ¿Que había contacto entre ambos mundos? Sí, de hecho hay incluso noticias de algunas, no embarcaciones, pero sí algunos restos que no correspondían ni siquiera al continente africano ni al europeo, y llegaban a veces algunos objetos raros, serían a veces embarcaciones, restos de embarcaciones, cosas parecidas, que llegaban hasta las costas europeas, pero no se sabía tampoco, absolutamente. Es la toma de conciencia lo que realmente cambia esta historia. Tres cuartos de hora. Buenas, yo soy Luis de Jaén y quiero preguntar por qué estos aventureros extremeños vendían toda su fortuna y dedicaban mucho dinero a estas expediciones. ¿Qué beneficios sacaban de estas expediciones cuando ellos mismos decían que no había tanto oro como se pensaba? ¿Qué ganaban? ¿Conquistando ciudades o...? Ahora sí. Oye, ojalá tener clases chavales como vosotros, la mayoría, luego el 80% va a ir para porrillo. Bueno, vamos a ver. Realmente lo que se les prometía era oro a raudales. Sinceramente, se les prometía oro a raudales. Cuando llegan ahí se encuentran con que esto no es así, por lo menos en las primeras islas que se topan. Para ellos es un auténtico fracaso. Imagínate irte de tu casa, que arrancas de todo lo que tienes, cuando te arrancas de tu puto querido, ¿sabes? No has pagado un pasaje de barco que es caro, ese pasaje era caro además, ya has pasado de caer para llegar hasta ese nuevo continente y ahora buscarte la vida. Entonces no te quedaba otra que enrolarte en nuevas expediciones, que alguien que se hubiera hecho rico, que llegara con fortuna, se dedicara a emprenderlo. A ver si hay suerte, a ver si suena la campana. La mayoría de esos bandos que acompañan, por ejemplo, a Hernán Cortés en México, no te voy a decir a novela, pero no terminan muchas veces de pagar ni siquiera el equipamiento que habían comprado en la isla de Cuba para irse a conquistar México. Entonces eso te obliga otra vez a enrolarte otra vez en otra expedición, y así una y otra vez hasta que des con fortuna. Los dos únicos que tuvieron de verdad suerte con los yacimientos de plata y de oro que se encuentran son Hernán Cortés y Francisco Pizarro. El resto es que no se tiene ni a dónde ir. Pero quieren replicar el modelo de estos dos, a ver si pegan el pelotazo, a ver si son capaces de por lo menos hacerse rico. Por eso lo empeñan todo, y por eso la pescadez de ellos muchas veces es decir, que no me diera vuelta, que yo tiro para adelante hasta llegar a las últimas consecuencias. Buenas, soy Adrián de Castilla-La Mancha y te quería preguntar sobre Núñez de Balboa, que has mencionado que nació en Extremadura y luego viajó a Andalucía. Yo te quería preguntar que cuánto tiempo estuvo viviendo en Extremadura
y si existen algunos registros de Balboa declarándose a sí mismo extremeño como sus raíces o andaluz como sus costumbres. Muchas gracias. A ver, costumbre. Buena pregunta. Costumbre. Es que tampoco había una delimitación, la delimitación regional que vosotros entendéis hoy y que hoy os hace orgullosos también, de decir, bueno, yo soy andaluz, yo soy extremeño, eso no existía anteriormente tal como ahora. Sí existía una identificación más bien con la localidad de origen, quizás las regiones más próximas y sobre todo con la corona. Tú te sentías, primero, de tu fe, católico, en aquella época. Después subí toda la corona y luego de donde nacías, básicamente. Entonces, al final, sobre todo para personas así, el lugar donde tú has nacido es un lugar de paso, sobre todo para personas como Balboa. Balboa se termina luego afincando como paje en Cádiz, creo que era paje de Portocarrero. Estuvo ejerciendo un tiempo de paje, hasta que se le presenta la oportunidad, movido por la... no recuerdo bien, discúlpame, pero estuvo por la zona de la costa andaluza. Al final, la noticia de los viajes a América y las promesas de lo que se ofrecía en América, yo he dicho, todos estos jardines de Belén, llenos de oro, es lo que le lleva a embarcarse hacia América para probar fortuna. Evidencia, sí hay evidencia de que nacen en Ciudad de los Caballeros, se declara, eso no hay duda con respecto a eso. Pero con respecto a la identificación, a las costumbres, realmente quitar las costumbres que tuvieran una persona de Jerez de la Frontera con respecto a la música quillano de la época, distarían muy pocas. Serían básicamente las mismas. La última. Ya las cobro, a partir de ese cobro. Ahí entra. Hola, yo soy Cayetano de Extremadura y me gustaría preguntar por qué en vuestro logotipo está López de Cárdenas. Eso se lo pregunta a Luisma, yo no sé. Luisma, a ver qué me cuenta. Bueno, porque hay un punto, vamos a ver, cuando hablamos con cualquier persona que medianamente se haya interesado en el asunto, todo el mundo conoce a Hernán Cortés, todo el mundo conoce a Pizarro, conoce a Balboa, pero hay otros grandísimos que son totalmente desconocidos. Y uno de ellos, para mí, es López de Cárdenas, o sea, el primer europeo que llega al cañón del Colorado y descubre aquellos plenos Estados Unidos y que nace ahí en Llerena, o sea, debe ser conocido, esa historia debe contarse. Entonces, por eso ahí también metemos a personajes no tan conocidos y tan importantes, pero que sí cambiaron el curso de la historia. Por eso ponemos a López de Cárdenas. De todas formas, en nuestra ruta, en nuestra web, tenemos una entrada que es otros conquistadores extremeños. Y tenemos unos 200, 250 que van ordenados por municipio o por nombre. Puedes buscarlo. De hecho, voy a contar una anécdota que me llamó mucho la atención. Me llama el alcalde de Aciuchal y me dice que no has puesto a conquistador de mi pueblo. Pero fíjate la frase, no has puesto a conquistador de mi pueblo. Juan Rangel, que estuvo en Venezuela, la casa de Juan Rangel sigue allí con el escudo nobiliario, de hecho le hemos puesto un cartel con un QR que le ha hecho un podcast y tal, pero no has puesto al conquistador de mi pueblo. Si hay algo que nos define a los extremeños como pueblo, es América. En todos los pueblos de Extremadura, como bien sabéis los que sois extremeños, hay un conquistador. ¿Cuál es el conquistador de mi pueblo? Puedo ser de los grandes, grandísimos como Cortés o Pizarro, o puedo ser simplemente alguien que acompañó a esta gente. Y en todos los pueblos se estima que más o menos 1 de cada 5 extremeños se fueron a América, con lo cual en todos los pueblos hay un conquistador, un explorador o alguien que fue a hacer la aventura de las Américas. Y por ese motivo hemos puesto también personajes que no son tan conocidos, pero que merecen su lugar en la historia. Bueno, sí, paramos las preguntas. Se nota que son de los mejores de sus clases. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Luisma y a Manuel por estas ponencias tan interesantes. Tener cuidado ahora que os toca salir fuera y no se está tan fresquito como aquí. Y mira, como yo también llevo redes y soy periodista y veo ahí los fotógrafos, esperad un momento que les voy a decir que suman porque seguramente desde aquí se pueda coger una foto desde aquí de todos ellos más o menos decente, porque si no, no vamos a poder cogerle una foto a todos, ¿vale? Así que no os mováis un momentito que os hacemos una foto.